¿Cómo encontrar la sanidad? ¿Cómo encontrar la sanidad? La vida espiritual, hermanos, la vida espiritual se asemeja bastante a una carrera atlética de un deportista. Por ejemplo, usted ve que los deportistas, primeramente los deportistas olímpicos, que usted ve que cada 5 o 7 años hacen carreras olímpicas, para que lo entendamos así, destinan un país, y en ese país que se hacen todas las disciplinas, boxeo, fútbol, básquetbol y toda esgrima y todas estas disciplinas, estos deportistas olímpicos, para poder competir en estas competencias en su misma línea, primeramente para poder ser deportistas en esos niveles, para que usted tenga una idea, se escogen a los niños, los países escogen a los mejores niños desde muy pequeños, los ponen a practicar el deporte que a ellos les gusta, y a medida que van avanzando en la edad, van compitiendo en la escuela, en el colegio, pero van siendo entrenados en los colegios, y después de esto, las federaciones de los países, cada disciplina de cada deporte, por ejemplo el boxeo, el ciclismo, tienen federaciones, para que usted lo entienda, son como iglesias, para que lo entendamos, la iglesia de ciclismo. Entonces los estados les asignan un dinero para el ciclismo. Entonces el presidente del ciclismo empieza a buscar en todas las escuelas los mejores muchachos en el área de ciclismo. Entonces los mejores, los que ya han competido, y ya los escogen. Ya después de escogidos, los federan. O sea que ya son parte de ese grupo de jóvenes federados, se les llama. Y ya más adelante, a medida que ellos van encontrando, van practicando, van siendo disciplinados, van haciendo caso, llegan a los entrenamientos, entonces se les asigna un salario. Un salario, aquí en el país y en todos los países, así como un empleado o una persona, y se les asigna un salario. Aquí son muy buenos, andan alrededor de $2,000, $1,500, para que usted tenga una idea. Aquí en el país, en otros países, hace poco estaba yo con una federada chilena y me decía, en mi país me dan alrededor de $100,000 anuales, para que usted tenga una idea, una federada chilena. Entonces ya a partir de ese momento, ya este joven, ya este muchacho empieza a desarrollarse. Mañana, tarde y noche empieza a desarrollarse. Ya su vida, ya él no puede realmente dedicarse a otras cosas, sino que mañana, tarde y noche está enfocado en su disciplina, sea la que sea. Entonces, pero para poder competir en los Olímpicos hay que entrenar 7 años, póngase a pensar. Y entonces vienen los países y ya viene determinada carrera, los echan al bus y vamos a competir a Centroamérica, vamos a competir a tal parte, vamos a competir a Francia, vamos a competir a Chile y así sucesivamente, para que lo entendamos. Entonces toda esta gente viven entrenando continuamente, se vive entrenando continuamente. Yo estuve, como le comento, hace algunos meses con una federada de tenis de mesa y me dice, mire, me dice, yo entreno todos los días, 2 horas todos los días, solo el saque, para que usted tenga una idea, solo el saque. Y estuvieron
hay otra persona tirándole la pelota y solo pegándole la pelota así, mire, ¡pum! 2 horas, va de darle. Solo saque, solo remate. 2 horas diarias. Además hago pesas, esto, lo otro para las muñecas, para que los brazos a la hora. Y entonces cuando usted ve a esta persona, a este deportista, es espectacular verlos jugar, sea lo que sea. Los grandes boxeadores, por ejemplo, esos grandes famosos boxeadores, por ejemplo, para que usted tenga una idea, un Michael Jordan, un basquetbolista famoso, fue federado, fue un rookie de la universidad donde él estudiaba. O sea, los mayores deportistas que ahora contemporáneamente conocemos, vaya un Canelo Álvarez, fue un federado de México en la línea de boxeo. Él era un niño que inició ahí. Entonces, los mejores deportistas que ahora conocemos son esos deportistas que vienen creciendo en todas las ramas y han ido avanzando contemporáneamente hasta que usted los ve ahí ya grandes, ya los ve con los éxitos y ya los ve con los triunfos. Pero no es así nomás, ha sido una carrera deportista, una carrera en su disciplina para poder llegar ahí. Ahora, les explico todo esto porque muchas veces nosotros pensamos que la carrera espiritual no es similar o no es igual. Entonces muchas veces cuando nosotros hemos iniciado en la vida espiritual es igualita o más, o igual, o no es similar, sino que es igual de intensa que una carrera de un deportista. Entonces cuando usted levantó sus manos, cuando usted aceptó al Señor o el Señor le alcanzó, como usted quiera verlo, el punto es que usted inició una carrera. Y la carrera suya no es una carrera por alcanzar un trofeo nacional o un trofeo meramente terrenal, material, sino que la carrera que iniciamos a correr, unos tienen 5 años, otros tienen 10 años, otros tienen 20 años y así sucesivamente. Esa carrera que iniciamos corriendo, usted sabrá cuándo la inició. Esa carrera tiene una meta y la meta es que usted personalmente, usted como persona, no su papá, no su mamá, no su tío, sino que usted, el día que usted se muera, amanezca en la presencia del Señor. Entonces, el objetivo de toda esta carrera, por ejemplo, el objetivo es pararse y lograr ganar un trofeo y que todo el mundo le aplauda. El motivo de esta carrera espiritual es que el día que yo me muera, no, el día que usted se muera, usted personalísimo, usted, yo como persona, ahí no meta a su tata, no meta a su nana, no meta a su esposa, no meta a su esposo, usted, el día que usted se muera, el día, nomás usted sale del cuerpo, ese momentito usted se sienta triunfador, se sienta dichoso, se siente exitoso, así como ese levanta el trofeo y en ese mismo momento aparezcan los ángeles y lo lleven a la presencia del Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Entonces, el premio mayor, el premio final es ese: que podamos ganarle la guerra a la muerte. Que usted le pueda ganar la guerra a la muerte, usted como persona. Entonces por eso ahí no es colectivo. Por eso es que la salvación no es colectiva, ¿verdad? O sea, aquí todos somos salvos. No, usted tiene que ver si es salvo, usted como persona. Y entonces hay muchas cosas que dice la Biblia dentro de nuestro interior que corroboran si uno en el momento de morirse uno es salvo. Si en el momento de morirse usted va a amanecer en el cielo, uno mismo lo sabe. Nadie más lo sabe que uno mismo. Dice la Biblia que si tu conciencia te acusa, por ejemplo, si tu conciencia te acusa, entonces uno tiene que tener cuidado. Si la conciencia lo acusa,
Por ejemplo, si la conciencia nos acusa de pecados pasados, nosotros tenemos que ponerle la sangre de Cristo, porque ya fueron perdonados. Pero si todavía estamos en la carrera espiritual y nuestra conciencia nos culpa y nos dice, mira cómo, mira esto, mira esto otro, entonces hay que ponerle ojo a eso. Hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, porque la conciencia es un fiscal que está ahí guiándonos para establecernos el bien y el mal. Ahora, esta carrera espiritual que nosotros la iniciamos, por eso les decía el caso de los deportistas naturalmente. Entonces ellos lo inician y es impresionante, como le digo, cuando uno los ve ganando el oro, ganando todas esas medallas. Es impresionante verlos cómo practican, y uno dice, a veces uno se motiva y podría decir, yo quisiera ser así, pero a veces uno tiene que caer en cuenta que es una vida completa la que se ha dedicado a ello. Ahora, el tema de esta mañana decíamos cómo ser sano. Entonces, la carrera espiritual, les decía yo, que es una misma carrera igual a la de un deportista. Usted la iniciamos, ya usted lleva 5 años, ya llevamos 3 años, otros llevan 10 años, otros llevan 20 años. Ahora, el premio mayor es estar en la presencia del Señor. Pero el premio terrenal, veámoslo así, el premio terrenal, el que vamos nosotros a obtener terrenalmente hablando, ¿cuál es? Por ejemplo, el Señor conoce las necesidades, el Señor conoce las dolencias, el Señor conoce las llorazones, el Señor conoce las situaciones difíciles de los seres humanos. El Señor conoce nuestro estado, el estado, la condición del hombre, la condición del ser humano. Él la conoce más que nadie, pues si Él es nuestro creador. Él sabe que si nos curamos de una cosa, nos aparece otra cosa. Él sabe que hoy estamos bien, más rato estamos mal. El viento nos pone melancólicos. El viento, cuando no sale el sol, nos pone tristes, nos da depresión. O sea, Él conoce la creación de Dios. Entonces, como Él conoce su creación, entonces a este grupo, a estas personas, a estos seres humanos que están en la carrera espiritual. ¿Cuántos estamos en la carrera espiritual? O sea, nosotros que estamos en la carrera espiritual, que somos seguidores de Cristo, entonces Él sabe que tarde o temprano vamos a tener un problema económico. Tarde o temprano nos van a quitar del trabajo. Tarde o temprano vamos a tener un problema de salud. Tarde o temprano chocamos y tenemos un problema legal. Tarde o temprano el matrimonio estaba bien y de repente le encuentro un mensaje con la otra, al hermano. No le estoy hablando de los inconversos. Y entonces nos vamos a desestabilizar. Él sabe la condición en que nosotros estamos. Tarde o temprano el hijo le empezamos a sentir olor a cigarro, a nicotina. Empezamos a ver que el hijo nos lleva cosas robadas. Y entonces Él conoce nuestra condición, Él sabe nuestra condición. Entonces el Señor quiere darle un plus, quiere darle un beneficio a aquellos que están en la carrera espiritual, y quiere que gocen de un beneficio especial para ellos, un beneficio que no gozan los ciudadanos de este mundo. ¿Y quiénes son los ciudadanos de este mundo? Los que aman las cosas de este mundo. En la Biblia le llaman los mundanos. La gente que todo es la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, y todo lo que tiene que ver con la tierra, y nada que tiene que ver con las cosas eternas. Entonces el Señor le quiere dar un beneficio a ese grupo de personas. Y el beneficio que el Señor le quiere dar a ese grupo de personas es que saquemos ventaja sobre los mundanos, sobre los seres de la tierra, sobre los ciudadanos de esta tierra. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Entonces aquí vemos
Entonces es importante que en la carrera espiritual nosotros nos ejercitemos. Vale, entonces ahora se lo voy a ejemplificar así. Por ejemplo, ustedes han escuchado las maratones. Las maratones. Una maratón se compone, si no estoy mal, de 40 kilómetros. Pero el problema es que si usted y yo, así con nuestra condición, por ejemplo, si nosotros vamos a correr una maratón, decimos, usted tiene, porque me está escuchando y el viernes dice, hermano, el viernes hay una maratón allá por ejemplo, hay una famosa en Estados Unidos, voy a ir a Estados Unidos y la va a hacer. Solo a morir se va. Así como lo oye. Solo a morir se va. Técnicamente ya hay un momento en cuando usted corre, primero no va a llegar a los 40 kilómetros, de entrada se lo digo, ¿verdad? De entrada se lo digo. Y segundo, se va a tardar no menos de unos 2 días o 3 días para poderla terminar. Y un maratonista, para que usted tenga una idea, termina en 40 minutos los 40 kilómetros. Andan alrededor de un minuto por kilómetro. En 40 minutos andan tirándose los 40 kilómetros. O sea, para que usted tenga una idea. Y la última vez que yo hice una prueba, en 15 minutos hice 1 kilómetro. Entonces haga números en cuántas horas se necesitarían para 40 kilómetros. Pero el punto es que los médicos dicen, no se la aviente, porque hay un momento en donde usted va corriendo los kilómetros que se abre el corazón y hay un espacio que se abre y usted le da un paro cardíaco. Entonces un montón de gente ha muerto de un paro cardíaco en una carrera maratónica. Entonces, pero eso es como gente como le digo, que nosotros queramos correr ya una carrera de hoy para mañana. No se puede, no va a poder. Usted no va a poder, se va a ir a morir y lo vamos a enterrar. Aunque ore, aunque llegue ayunado, lo vamos a enterrar, así como lo oye. Porque no va a poder terminar la carrera. Porque usted nunca ha practicado, porque usted nunca quiere hacer las cosas bajo la línea de una emoción, bajo la línea de un impulso, bajo la línea de una foto, porque ve a alguien corriendo y usted que ya también quiere correr, se va a morir. Entonces la carrera espiritual es una maratón, para que lo entendamos. Y entonces la gente, nosotros siempre hemos dicho, por ejemplo, decimos, la gente cuando acepta al Señor, siempre, habitualmente, no siempre es así, se sientan adelante. Y entonces en las sillas de adelante, y son los que más temprano vienen, y esto otro. Pero uno que ya tiene años en esto, yo me recuerdo de un hermano, de que hacíamos las vigilias todos los viernes, si ustedes se recuerdan. Pero este hermano salió más inteligente y me dijo, mira hermano, ya esto no basta, me dijo, hagamos 3 vigilias en la semana. Y entonces él, sí, hágalas usted, le dije yo, hágalas, dele. Pero me recuerdo que solo duró 6 meses. Y a los 6 meses, y tenía como 15 años, a los 6 meses se le acabó la gasolina y se fue hasta de la iglesia. Hoy creo que hasta caído de andar. Esto no es así, hermano. La carrera espiritual primero hay que entenderla, que es una carrera espiritual. Es una maratón. A uno le va a durar 10 años, a otro le va a durar 30, a otro 50, a otro le va a durar 1 año, a otro le va a durar unos días. La cosa que es una carrera maratónica. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, si usted se pregunta cómo hago, hermano, si me está diciendo que empiezo a correr, me voy a morir, entonces ¿cómo hago? Entonces lo que uno tiene que hacer para correr una carrera maratónica, lo que tiene que hacer primeramente es prepararse. Entonces a medida que uno se va preparando, por ejemplo, sería tomar agua, ¿verdad? Y así sucesivamente. Uno se va preparando. ¿Y cómo se va preparando? Y después caminar 1 kilómetro, otro medio kilómetro, 2 kilómetros. Oh, hermano, ya lo puedo hacer 3 kilómetros. Hermano, me tardé 3 días en hacer 40 kilómetros. Ahora, hermanita, hagamos algo. Ahora intentemos que ya sean 2 días. Ahora intentemos que sea en 1 día. Ahora intentemos que usted haga 10 minutos por kilómetro, porque ya así en 10 minutos ya se va a tardar 2 horas.
o 3 horas en hacer los 40. Y así sucesivamente le vamos bajando al tiempo hasta llegar a los niveles de los maratonistas que lo hacen en 40 minutos. Entonces es una cosa de ir poniendo la piedra todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ir midiéndome, irme mejorando hasta poder tener la medida de un maratonista. Entonces la carrera espiritual, el objetivo es que nosotros nos vayamos ejercitando, que usted y yo nos vayamos ejercitando, nos vayamos ejercitando, nos vayamos ejercitando en la carrera de la fe. ¿Para qué? Para que nosotros saquemos ventaja a los ciudadanos de este mundo, a los mundanos. Entonces usted me va a decir, hermano, ¿y para qué sirve tanta cosa? Aquí viene lo bueno. Por eso lo llevo así. Entonces usted dice, mire hermano, yo tengo 20 años en la iglesia, ¿sí? Pero entonces si usted me dice, yo tengo 20 años, ya puede correr una maratón, hermano. Yo le diría, ¿cuántas maratones nos hemos echado ya en 20 años? El punto no es la edad. El punto no es la cantidad de tiempo que yo tengo. El punto es la cantidad de preparación y de ejercicio que yo haya hecho. Yo pude haber andado con alguien que sea maratonista por años y nunca caminar ni 1 kilómetro, como los que andan llevando el agua a los maratonistas y le dan el agua a uno y le ponen el agua, pero ellos nunca han corrido una maratón. El punto no es el tiempo. El punto es que yo me haya ejercitado, haya puesto el reloj, haya caminado. Y entonces, hermano, ¿y eso de qué me sirve haber caminado? Diría usted. ¿De qué me sirve haber caminado? Ese es el punto. El Señor nos mete a esta carrera espiritual. ¿Para qué? Porque Él sabe que tarde o temprano vendrán los problemas. Él sabe que tarde o temprano vendrán las dificultades. Por ejemplo, aquí leíamos a un maratonista. Leámoslo acá. Dice el versículo número 23. Le dice este hombre de la sinagoga, le dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer desde hacía. Entonces mire, había un montón de gente con problemas delante del Señor. Y entonces viene Jairo y le dice, aquí tengo este problema, pero apareció otro problema y habían otros problemas. Y a pesar de esto, vea, Jairo quería que fueran a orar por su hija. Pero en el versículo número 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús le oyó lo que se decía y dijo a la principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jairo, este principal de la sinagoga, era un hombre que se había ejercitado. Era un maratonista, para que lo entendamos así. Era un hombre que se había ejercitado. Primeramente usted ve, el Señor le dice, mira, el problema que tienes ya no es que solamente vaya a orar, sino que el problema que tenemos ahora, por toda esta gente que aquí está, el problema es mayor. El problema es de que ahora se murió tu hija. Pero usted ve que el Señor le dice, solamente cree, no temas, cree solamente, cree. Entonces el Señor Dios está apelando a que en este hombre debe de haber fe. Diga conmigo, fe. Vea, entonces este principal de la sinagoga había estado 5 años en la iglesia, pero se había estado ejercitando. Estaba en la iglesia, pero había estado corriendo la carrera espiritual. Y entonces en el momento que las cosas cambian,
en el momento que la hija se enferma, en el momento que él sabe que el recurso es el Señor, va donde el Señor y le dice: Señor, yo quiero que vayas a mi casa y ores por mi hija. Pero viene el Señor y le dice: mira, ahora lo que necesitas es tener fe. Tener fe, le dice. No temas, cree solamente. Entonces aquí ya viene el Señor y le dice: ahora, Jairo, necesito que tengas fe. Pero ya se murió. ¿Cómo voy a tener fe? Entonces aquí usted puede ver a un personaje que el Señor le demanda fe. Le demanda que haya dentro de él fe. Y como le digo, no puede existir la fe. No puede existir la fe en algo que yo no conozco, en algo que yo no sé. No puede haber fe en algo que yo desconozco. Entonces usted puede ver que el caso de Jairo era un hombre que sabía quién era Dios, conocía a Dios, o sea, sabía quién es Dios. Entonces el problema es que dentro de las iglesias y de la iglesia del Señor, a nosotros nos han contado de un Dios histórico y nos hemos crecido con un Dios histórico. ¿Y cuál es ese Dios? Ese Dios que abrió el Mar Rojo. Y predicamos el Dios de Daniel. Y mire, y el Dios de Daniel, viera lo que hizo: le tapó la boca a los leones. Sí, está bien. Le abrió el Mar Rojo a los israelitas, le tapó la boca a los leones, el Señor sanó los sordos, hizo esto otro. Está bien, pero ese es un Dios histórico. ¿Y en usted qué ha hecho Dios? Ese es el punto. Porque a mí, ¿de qué me sirve que abrió el Mar Rojo? Pero en mí, ¿qué me ha hecho pues? ¿Qué ha hecho en mí? Entonces, a medida que nosotros conozcamos a Dios, a medida que usted sepa quién es Dios, entonces usted va a defender a Dios. Pero el problema está que dentro de la iglesia predicamos a un Dios histórico. Predicamos a un Dios de papel, a un Dios del ayer. Pero el problema es que el Dios del ayer no me va a servir a mí. Entonces, si es un Dios del ayer, entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, cuando esta petición del Señor cae en un creyente, para que lo entendamos así, en un creyente, esta petición que el Señor le hace a Jairo cae en un creyente con un Dios histórico, sale corriendo, sale a enterrar a la hija. ¿Quién va a esperar al Señor? Si yo no lo conozco, no sé quién es este señor, ya se murió mi hija, ya está el informe, no hay nada que hacer, entiérrenla porque no vaya a ser que nos enfermemos. Pero Jairo conocía quién era Dios. Este hombre sabía quién era Dios. Y entonces la tarea de la iglesia es saber quién es Dios. Usted y yo tenemos que tener las convicciones quién es Dios. Porque en esta carrera espiritual va a llegar, la vida da vuelta. La vida da vuelta. Hoy tenemos trabajo, mañana no tenemos trabajo. Hoy el matrimonio está bien, mañana no está bien. Hoy estamos sanos, mañana podemos estar enfermos en una cama con una enfermedad crónica. La vida da vueltas. ¿Cuánto da un fuerte gloria a Dios? O sea, la vida es cambiante. Entonces, pero en esta carrera espiritual, en ese momento en que las cosas cambien, en ese momento que las cosas cambien y que haya muerte y que haya enfermedad y que haya problema económico y que haya una situación difícil en mi vida, lo único que hará la diferencia es que esa persona haya corrido la carrera espiritual y que dentro de la carrera espiritual haya fe. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Se lo voy a poner así en otras palabras.
Solo quiero que levanten la mano una persona que haya sacado su bus por reunión. ¿Algún obrero que haya sacado su bus por reunión? Levante su mano, por favor. Una, solo alguien. Su bus por reunión. ¿La hermana? ¿Un bus? Amén. Ok. Para que veamos, voy a poner este ejemplo para que veamos la diferencia. La fe de alguien que sacó un bus por reunión es diferente a la fe de alguien que trajo un taxi. ¿Me estoy dando a entender? La fe de alguien que sacó un bus por reunión, que no había nada y que venía, ese bus pudo haber venido hasta vacío, pero la fe de alguien que sacó un bus por reunión y ese bus venía vacío es un nivel. Y la fe de alguien que ese bus venía lleno es otro nivel. Y entonces ese es el nivel que Dios exige en el momento de la prueba. Ese es el nivel que Dios exige en el momento difícil de la vida. Ese es el nivel de fe que Dios hace la diferencia y abre el camino en medio de la adversidad. Y usted ve acá que el Señor le dice a Jairo: ten fe. ¿Y cómo voy a tener fe si ya está muerta? ¿Tiene fe? Lo que Dios exige. Entonces, pero ¿cómo voy a tener fe, hermano? O sea, ¿cómo voy a tener fe? Yo me recuerdo de una hermana en el sector que el primer año sacó 3 buses y no los pudo llenar. Y la hermana se decepcionó, por supuesto. Pero el siguiente año lo volvió a sacar. Se le llenaron, solamente se le llenó uno y venía con los otros 2 vacíos. Y me dice: hermano, solo uno se llenó, hermano. Siga intentándolo, hermano. Y al tercer año me recuerdo que la hermana, bien contenta, me dice: hermano, lo logramos. De ahí logramos sacar los 3 buses de 2 reuniones. Topados, me dice, topados. O sea, ahí usted puede ver que es una persona que su fe ha ido creciendo, ha ido creciendo. ¿Y para qué sirve eso? Va a decir usted, hermano. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve, hermano? ¿Qué tiene que ver eso? Se lo voy a poner así. Nosotros estamos en una carrera espiritual. Y entonces, si yo a un deportista, a un maratonista, lo pongo a correr 40 kilómetros, lo va a correr. Entonces, a un creyente, al creyente tiene que tener fe, tiene que haber fe en él. Entonces, el creyente debe de ir creciendo en la fe. Tenemos que ir creciendo en la fe. Y entonces, por eso le digo, una persona que ha sacado un bus y ese bus venía lleno y ese bus se convirtieron personas y ese bus Dios obró en esos miembros y hubo sanidad. Hay una fe en el interior diferente a aquel que no hizo nada. Superior. Los dos son hermanos. No le estoy diciendo que no son hermanos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo dijimos que era el tema? ¿Cómo poder ser sano? Entonces, la diferencia está de que en el momento de la prueba, la vida es cambiante. En el momento difícil, este va a tener fe y este no va a tener fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la fe. ¿Y cómo se incrementa la fe? Se incrementa leyendo la palabra de Dios. Se incrementa escuchando la palabra de Dios. Se incrementa siendo obediente en la iglesia. Se incrementa dejando nuestro yo. Usted tiene que ver cómo incrementar su fe. Y por eso acá dentro de la iglesia tenemos varios ejercicios en donde hay varias formas de incrementar nuestra fe. Por ejemplo, yo soy de esta idea. Por ejemplo, ¿a cuánto nos ha dado un dolor de cabeza? Levante la mano. Con los dolores de cabeza a veces uno, ¿qué hace? Dice: tráiganme la acetaminofén.
Está bien, traigan y tómense. Pero un dolorcito de cabeza es un buen ejercicio para incrementar mi fe. Por ejemplo, yo tengo 6 años que no pruebo un acetaminofén. Y cuando vienen los dolores de cabeza, porque lo encontré desde hace años, una forma de incrementar mi fe, la mía, no la suya, la mía. Entonces cuando viene ese dolor y hay veces que me tengo que ir a dormir literalmente. El dolor es tan intenso, pero no voy a hacerlo. Y de repente Dios quita el dolor de cabeza y a veces no lo quita. Lo que le quiero es dar un ejemplo cómo incrementar nuestra fe. Entonces yo soy de la idea que si yo con mi fe, como soy creyente, ¿cuántos son creyentes? ¿O no es creyente usted? Si yo soy creyente, entonces ¿cómo voy a incrementar? Con un dolor de cabeza usted puede incrementar su fe. Señor, saname, saname. Pon el dolor. Ay, saname, Señor, saname, saname. Pon. Ay, Señor, no aguanto, me voy a dormir. No importa, pero que el Señor lo sane. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos tener la fe para que Dios nos sane de un dolor de cabeza, ¿cómo voy a tener la fe para que me sane de una diabetes? Pues vaya. Lo mismo, pues, ¿cómo voy a correr 1 kilómetro si no puedo? ¿Cómo voy a correr 40 si no puedo correr 1? Es algo lógico. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Cómo le voy a decir, Señor, saname, Señor, de este cáncer, si nunca he venido a la iglesia? Ni me interesan las cosas de la iglesia. O sea, es incongruente, pues, no se va a poder. Al menos que Dios en su infinita misericordia lo tome a uno como de muestra, ¿verdad? Para que la gente crea. Pero humanamente no se va a poder. Entonces, es algo lógico. Entonces, ¿cómo incrementar la fe? Entonces, por eso le decía, con ese bus por reunión. Entonces, el hermano que ha sacado su bus por reunión anda en otro nivel. Aquel que no lo ha hecho. Y entonces el punto es, como el tema es cómo ser sano. Entonces el punto es que de repente, vea, si yo me he estado ejercitando, yo tengo 5 años, tengo 10 años, imagínense, a mí Dios me bendijo con rebajar 155 libras en 3 meses. Eso es algo imposible. Para que usted tenga una idea. Imagínense, haga números, ¿cuántas libras por día? Eso es algo imposible. Vaya, en 3 meses exactos, 155 libras. O sea, mi nivel de fe en ese aspecto, en ese momento fue tan grande que usted ve las cosas. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Lo que le quiero decir con eso es que uno tiene que entender. Entonces, ¿qué le voy a decir con esto? Aquí se lo ve. El tema es cómo ser sano de mi enfermedad, que es lo que le pasó a la hija de Jairo. Entonces, primeramente, vaya, usted tiene 5 años en la carrera espiritual. A estas alturas de usted tener 5 años, ya deberíamos de poder hacer ciertas cosas. Ya no deberíamos de andarlo rogando para que se ponga el uniforme. Vea el que está a la par. Ya no deberíamos de andarle, ya no habría ni necesidad de andarle poniendo bus. Usted mismo caminando debería de venirse. Ya no debería de usted, de nadie andarle diciendo, hermano, va a querer venir a la iglesia, le vamos a dar desayunito. Ya a estas alturas, ya con 5 años, con 3 años, con 1 mes, con 6 meses, con 10 años, ya el maratonista ya camina él solo. Ya no hay que estarlo llorando para que busque de Dios. Ya él mismo sabe, conoce a Dios. Dios se le ha manifestado de esta forma, se le ha manifestado de otra forma. Y nos vamos a la Biblia y abrió el mar rojo. Y a Daniel le hizo esto, a Pablo esto. Pero a mí me sanó de esto, a mí me levantó de esta otra situación, Y ahora que ha venido esta situación, Dios también me va a sacar adelante, porque Él es grande en mi vida.
Entonces la diferencia está que cuando viene el problema, Dios le exigió, ¿qué le exigió a Jairo? Le dijo, tené fe, tené fe. ¿Ah? ¿Qué le parece? Tené fe. Pero ¿cómo va a haber fe en nuestra vida si nosotros lo que escuchamos son perreo? ¿Me estoy dando a entender? Si nosotros nos alimentamos, si nosotros queremos las cosas de la tierra, todo lo que tiene que ver con la tierra nos encanta, nos alegra. Entonces, en el momento de difícil no va a haber fe, no va a existir, no va a estar ahí. Entonces, ¿cómo ser sano? Entonces, mira, uno inicia en la carrera espiritual, tiene 1 año, 2 años, entonces uno tiene que preocuparse porque los niveles de fe se vayan incrementando. Con un dolor de cabeza, yo le doy ese ejemplo, pues, porque yo lo experimento y yo lo he hecho. También hace algunos años lo hice con el dolor en la vesícula. Entonces ahí usted sabe que los dolores de la vesícula son igual a los dolores de parto en el hombre, así se cree. Y uno se puede morir de un paro cardíaco con ese dolor, pero no me operan y yo ahí pegaba los gritos, no, Dios me va a sanar, y ahí hasta que Dios obraba y venía la sanidad de Dios. Y engarrotado, todo eso es como un calambre. Entonces uno tiene que incrementar los niveles de fe. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles la vida es cambiante. Entonces a medida que nosotros vamos corriendo, entonces usted puede superar un dolor de cabeza, usted puede superar esta otra cosita, usted puede superar eso que le dijeron. Pero imagínense qué tristeza que en la iglesia estamos luchando todavía con hermanos que, mira, hermano, y le voy a poner una queja, y la queja es que fíjense que fulana anda hablando que yo ando con no sé quién. Ay, Dios santo. Mira, hermano, fíjese que la niña me jaló el pelo y el otro niño anda diciendo no sé qué. Ay, Dios santo. Y uno dice, esta gente no sé qué anda haciendo en la iglesia, porque, o sea, no quieren entender de que esta es una maratón para crecer. Si alguien le escupe, mire, quítese la escupida y dile gracias, porque ¿por qué me la pegaste? ¿Por la obra de Dios o por mi linda cara? Te la pegué porque me pegó la gana. Bendito sea el Señor. Quítesela. Alguien le escupió. Alguien le habla de usted. O sea, no importa lo que hagan. Todo eso son elementos para crecer en mi fe. Y en el momento que venga la prueba y la dificultad, yo voy a salir victorioso, porque Dios exige fe en el momento de la prueba. Y le dice a Jairo, necesito que tengas fe. Ya voy a ir, tené fe. Pero la fe que le está exigiendo no es una fe de anda, ora por mí. Es una fe que acaban de decirle a Jairo ahí en la cara: tu hija ya murió, no estés molestando al maestro. Es una fe de muerte. Es una fe que hay que levantar un muerto. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. No es cualquier fe. Entonces, ¿cómo ser sano? Entonces usted inició hace 5 años. Usted más que nadie debe de examinar cómo están nuestros niveles de fe. Se dice que nada que no se mida no se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, si nada que no se mida no se puede mejorar, entonces uno tiene que medirse cómo están los niveles de uno. Si andan bajos, si andan medianos, si andan altos. Por ejemplo, en la pandemia nos dimos cuenta que los niveles de fe de la iglesia no existen, no existen. Todos los que estamos dentro de la iglesia estamos por conveniencia y por interés. Porque ahí en la pandemia lo vimos, a las 8 de la mañana dijeron: el que salga de la casa lo metemos preso, y aquí no había nadie a las 8 de la mañana. Entonces, ahí usted puede hacer un análisis. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Entonces, los niveles de fe de la iglesia no existen. Entonces nosotros estamos por conveniencia, porque está heladito ahora, porque nos trajeron en bus, porque no tenemos trabajo, por esto otro, por lo que dicen, por cultura. O sea, por conveniencia venimos a la iglesia. Pero eso está bien.
Pero necesitamos estar dentro de la iglesia porque tenemos fe, porque estamos corriendo la carrera espiritual. ¿Y cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser, usted inicia, está haciendo sus pininos, ya puedo incrementar acá, en esta otra área. Y de repente, como estas cosas pasan, ¿verdad? Aunque uno no las ande buscando, le quitan el trabajo a uno. ¿Qué importa? Si es un creyente que se ha ejercitado en la fe. Por ejemplo, el caso de Jairo era una muerte. En el caso de nosotros puede ser el trabajo. En el caso de nosotros es que nos detecten una enfermedad. Y entonces nos detectan una enfermedad, nos dicen que nos vamos a morir en 3 meses, nos dicen que busquemos ya el cementerio, nos dicen que hasta ahora, hoy que viene diciembre, hasta ahora va a llegar. Y entonces es ahí en donde uno, como le dijo el Señor a Jairo, tiene que tener fe. Y en ese momento de la prueba, y en ese momento que está firmando el cheque de la indemnización, de lo que sea, y en ese momento vos estás diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, y Dios va a abrir otra puerta, y ahora voy a estar mejor, porque yo no dependo de este trabajo, yo dependo de Dios, Si Dios me hizo sacar un bus por reunión y ver esas 30 almas convertidas al Señor, si Dios me sanó de este cáncer, si Dios me sanó de esta diabetes, si Dios abrió el mar rojo, si Dios hizo esto otro, ¿cómo no me va a dar otro trabajo y mejor que este? Porque yo soy hijo de Dios, yo creo en Él, para la honra y la gloria del Señor. Entonces ahí, como decimos en buen salvadoreño, ahí uno, mire, eso es bien triste. Yo fui a una maratón en el 2021. Como andaba una mega energía, andaba algo loco, entonces ahí me la fui a quitar, pero no la terminé, pues, porque me iba a morir, ¿verdad? Solo hice como de 10 kilómetros, 11 kilómetros. Lo que le quiero decir es que en los primeros 11 yo fui de esos hermanos calenturiosos, ¿verdad? La cosa es que usted empieza con unos aquí, mire, y hay unos que se le pegan a uno aquí a la par, y usted va aquí a la par, y usted va a la par, y usted va a la par, y usted va a la par. Pero en esas cuestas de allá de Nuevo Cucatlán, ahí por Avianca, para arriba, mire, solo veía unos y ¡wow! Ya no, ahí quedaban. Yo quedé en el 11. Así es esto, hermano. O sea, ¿qué le quiero decir? O sea, hay un momento, entonces en ese momento, cuando te quedas sin trabajo, cuando te detectan la enfermedad, cuando te deja el marido, eso no es fácil. Nosotros los hombres nos vemos algo fuerte, pero nosotros lloramos. ¿Creen ustedes que no lloramos? Los hombres lloran. Eso es lo que dicen, los hombres lloran. ¿Qué significa eso? Las mujeres lloran, todos lloramos, a todos nos afectan los problemas emocionales. Mire, que lo deje el esposo, que lo deje la esposa, que el hijo ande en violencia, que el hijo ya huela a marihuana. Son dolores emocionales terribles. Pero ¿qué le quiero decir? En medio de esa situación, la diferencia del que está corriendo la carrera espiritual natural y normal va a ser que en usted va a haber fe. Entonces usted empieza a verle los mensajes con la otra, y usted empieza a ver el mensaje con el otro. Entonces terrenalmente uno puede decir: mira, te voy a demandar, mira, y uno empieza a hacer como mecanismos humanos para autodefenderse de la agresión que estamos recibiendo, por supuesto, humanamente hablando. Pero en medio de esa situación usted dice: ya noté que andas con otra, ya noté que andas con otro. Diga conmigo: con otro. Bueno, como dijo mi mamá,
nos vamos a meter en ayuno hasta que te quite ese diablo. Y entonces es cuestión de tiempo. Y usted se mete en ayuno, se mete en oración, y usted va a empezar viendo los cambios en ese marido. Y ese marido le va a decir: mira, discúlpame que yo andaba loco, que yo andaba aquí, mira, perdóname, mira esto otro. Y va a empezar a ver un cambio en esa persona, va a empezar a ver un cambio en ese hijo, va a empezar a ver un cambio en el problema, en el muerto que nos está haciendo pedazos. ¿Y por qué? Porque en usted hay fe en un Dios verdadero, no en un Dios histórico, en un Dios que en usted va a haber un cambio de su matrimonio, de sus hijos. Usted mismo va a ver que su esposo cambia y va a estar sirviendo en la obra de Dios. Va a ser un servidor, va a ser un pastor, va a ser un obrero, va a ser un hombre de Dios útil, porque usted, su fe ha incrementado tan grande que usted va a ver hecho realidad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Terminamos. Y dice el versículo número 36, le dice a Jairo: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente, cree solamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Para poder ser sano, lo que se necesita es tener fe. Dicen que lo que cura al hombre, a los hombres de nuestros problemas, ¿saben qué es? Lo que nos cura de nuestros problemas es no esquivarnos de los problemas. Si usted quiere ser sano de lo que sea, de lo que usted tenga, usted no tiene que esquivar el problema, tiene que enfrentar. Ya no podemos vivir en el sueño americano. Usted tiene que enfrentar el problema. Ya no se puede haciéndose el quite, ya no se puede. Hay una realidad. Le están siendo infiel. El hijo está consumiendo marihuana. El hijo es asaltante. Hay una realidad. No se puede quitar el problema. No obvie quitárselo. Hay que enfrentar el problema. ¿Por qué? Porque ese problema nos ayuda a entender cuál es la raíz de ese problema. Por ejemplo, yo tengo una hipótesis de que cuando uno tiene un problema, tiene sus causas. Tiene sus causas. Y tiene sus orígenes. Entonces, pero si nosotros no logramos entender las causas y los orígenes de ese problema, entonces nosotros no vamos a poder enfrentarlo. Por ejemplo, la mayor parte de problemas económicos en este país, yo antes creía que la gente se iba para Estados Unidos porque aquí no había oportunidades en El Salvador. Pero la mayor cantidad de problemas aquí en el país, de problemas económicos, no es que no hay oportunidades. Yo ahora ya llegué a una conclusión. Y la conclusión es que la mayor parte de problemas económicos aquí en nuestro país es de personas que no quieren vivir debajo de su presupuesto. Entonces ahí hay un problema ya. Ya hay un problema grave. Si usted gana $100, usted tiene que gastar 80, 10 de diezmo y 10 de ahorro. No se mueva de ahí. Entonces, pero el gran problema es que no queremos enfrentar el problema. Entonces muchas veces creemos que con más lo vamos a resolver, y no es con más, es enfrentándolo, es no huyendo del problema. Entonces, por ejemplo, si usted ve el caso de muchas
eh, por ejemplo, por 20 años, más de 20 años que yo tengo de acá, yo siempre he predicado algo. Y a mí siempre me gustó hay una doctrina de los católicos que le llaman la doctrina de la segunda virginidad. Y esto yo siempre lo he predicado para todas aquellas jóvenes o mujeres que son las que más se llevan el golpe, pues, de un fracaso, porque hay un hijo. Entonces ellos tienen una doctrina de la segunda virginidad, y lo que significa es, bueno, te equivocaste, entonces hay una nueva oportunidad, ni modo con un hijo, pero podés rehacer tu vida y podés rehacerlo. Pero el punto que yo quiero dar a entender es que la mayoría de problemas de las personas que se han equivocado, que tienen un hijo, usted ve que la mayoría terminan con hijos de 4 personas diferentes. ¿Y por qué es? Porque no enfrentaron el problema, la raíz y la causa del problema. ¿Ya? Entonces, creyeron que con otro hombre lo iban a solucionar. Y tampoco, no se soluciona con otro hombre, ni con otra mujer. Entonces, uno tiene que entender las causas y el origen. Y cuando uno entienda las causas y el origen del sufrimiento y del dolor que nosotros estamos pasando, y aceptar la situación que estamos viviendo, hay una realidad. Ya tienes un embarazo no deseado, y si abortas te vas a meter en otro problema ya con el Señor, porque vas a cometer asesinato. Entonces, en medio de ese problema, en medio de esa muerte, como en el caso de Jairo, en medio, lo que quiero llegar a aterrizar esta mañana es que, por ejemplo, si tú estás enfermo de diabetes, tienes que entender y enfrentar el problema. Ya no puedes seguir comiendo azúcar. Si tú estás enfermo de cáncer, o sea, ya no puedes seguir comiendo azúcar. El origen de un cáncer es porque una persona, para que usted tenga una idea, un cáncer se produce porque durante 40 años comimos azúcar ininterrumpidamente. Entonces se alimenta el cáncer. Los médicos conocen, por ejemplo, para que usted tenga una idea, para detectar el origen, a dónde está un cáncer, los médicos, ¿qué hacen? Le meten un gran poco de azúcar a uno, un gran poco, así una gran en solución el diagnóstico de cáncer, y lo llenan el cuerpo de azúcar. Y entonces, si en el estómago se come el azúcar, ahí está el cáncer, en el estómago. Si fue en la garganta, ahí está el cáncer. O sea, porque el cáncer es un hongo que come azúcar, para que usted tenga una idea. Entonces, donde se come, entonces el médico dice, en la garganta es, porque ahí se comió todo el azúcar que le metieron ellos en el diagnóstico. Entonces, uno tiene que entender, hay un problema. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué te dejó el marido? Te pregunto. Dios es poderoso para darte otro. Amén, bien. Pero de nada va a servir, porque ¿qué va a pasar? El otro también te va a dejar, porque el problema lo tiene uno adentro. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el punto es enfrentar el problema. Había una hermana que llevaba como 3 o 4 y todos iban muriendo. ¿Se recuerdan de ella? Todo el mundo le tenía miedo a la hermana y estaba joven. Pues de aquel lado era, no era de esta zona. Entonces, uno tiene que enfrentar el problema. ¿Por qué este hombre me fue infiel? ¿Será que vos no le extorsionabas en la noche? ¿Ya me entiende qué va? ¿Ah? ¿Será? Me dijo un hermano recién casado, un día que le hicieron eso, me dijo, ahorita, me llamó y me dijo, ahorita mismo me está llamando la otra y me dan ganas de irme ya con la otra. Loco, le dije yo. ¿Será que tu marido no te dejó porque vos lo extorsionabas con la otra? O sea, ¿será? Y no te hagas la víctima. Dice la Biblia que ya tu cuerpo no te pertenece. Si el esposo quiere en la mañana, en la tarde, a la hora que sea,
te hayas bañado y edad o como sea. Te estoy diciendo que un casado me llamó un día de esto y me dijo, en este mismo momento, mire hermano, esta mujer, mire lo que ha pasado, y ahorita mismo la otra me está llamando y dice que vaya a quitarme la gana con ella. ¿Será que vos no fuiste? Entonces, sí, Dios es poderoso, te va a dar otro. Hay fe, pero uno tiene que entender las causas y los orígenes de los problemas. Y a medida que tú y yo los entendamos, entonces Dios en su mano poderosa nos va a sacar adelante, pero ya no vamos a ir a cometer el mismo problema. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cómo encontrar la sanidad? Identificando cuáles fueron las causas, cuáles fueron los orígenes que nos llevaron a esa situación. Yo soy amante, una quiebra económica. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los orígenes? Y ahí entonces Dios te dice, cuando uno la ve, Dios te dice, tené fe, te voy a sacar de ese problema económico, te voy a sacar, tené fe. Y como nosotros nos estamos ejercitando, de repente viene un mejor trabajo, de repente viene un mejor negocio, de repente viene una buena venta, de repente el marido que no quería nada pide perdón, la esposa que no quería nada pide perdón, de repente las cosas cambian. ¿Por qué? Porque hay fe en nuestro problema. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Lo que cura al hombre no es esquivar los problemas, sino enfrentarlos, aceptar el sufrimiento y el dolor y aceptar la tribulación, madurar en el problema y encontrar en ella el sentido. Y el sentido es unirnos con Cristo. Entonces muchas veces viene ese problema para que nosotros ¿qué? Nos unamos con Cristo. Eso es algo natural. Entonces, para podernos curar, necesitamos identificar. Necesitamos fe. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Mire, pruébelo. Si usted escucha por lo menos unos 2 mensajes en el día, su lenguaje va a ser diferente. Su vida va a ser diferente. Todo va a cambiar. Todo va a ser diferente en el día. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, entonces cuando usted que le pase un problema, que le pase este problema, que le pase este problema, usted va a salir adelante porque hay fe adentro de usted. Fe en Dios, ¿verdad? Ahora, termino. Muchos han asociado la fe a mensajes positivos. Por ejemplo, este mundo habla de la ley de la atracción. ¿Han escuchado eso? Eso es otra cosa. Eso no es fe. O hablar positivo, eso no es fe. ¿Me estoy dando a entender? Sí, entonces, hermano, a partir de ahora voy a empezar a hablar positivo. No, yo no estoy predicando eso. Ni estoy predicando de la ley de la atracción, ni le estoy predicando de hablar positivo. Yo le estoy predicando que hay que tener fe en Cristo Jesús. Esa es otra cosa. ¿Y qué pasa con el mensaje positivo? El mensaje positivo solo le va a durar de aquí a donde salga. Ya. O sea, ahí lo más que le va a durar. No, esta es otra cosa. Fe, Señor, vos me vas a sacar. Vos me vas a sacar. Las circunstancias dicen que es muerto. Las circunstancias dicen que este marido ya nadie lo resucita. Pero yo creo en ti. Tú me llenaste ese bus por reunión. ¿Cómo no vas a cambiar a este marido? ¿Cómo no vas a hacer que las deje a todas? ¿Cómo no vas a hacer que este hijo que cambie y deje la marihuana? Señor, yo creo en ese Dios poderoso. Vos me ayudaste en este problema. Señor, tú me sacaste adelante en mis estudios. Tú me sacaste adelante en esto otro. Ahora, Señor, te pido que me saques adelante en esto. Y el Señor te va a decir, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Y de repente Dios va a obrar en tu vida y vas a empezar a ver la luz en medio de la oscuridad, porque la fe no está puesta en los mensajes positivos, en el tío rico, sino que la fe está puesta en el Cristo, dador de la vida, que no ha perdido ninguna batalla en nuestra vida. Cierra tus ojos y oramos al Señor.